Para eso estamos en esta mañana, para darle gloria y honra a nuestro Señor. Les voy a pedir que tengamos un momento de oración antes de exponer la palabra de Dios. Oremos. Dios eterno, Padre de toda misericordia y bondad, estamos ante tu presencia en esta hora, Señor, agradecidos por todas tus bondades, por todas tus bendiciones, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu amor, Señor, que nos tiene aquí gozosos, Señor, deseando adorarte y alabarte en este que es tu día, Señor. Te rogamos en este momento que tú unjas nuestras vidas con tu Santo Espíritu, que nos llenes, Padre, que tu Espíritu sea quien hable a través de tu siervo y hable a nuestros corazones, que nos dé el alimento espiritual que tú sabes, Padre, que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual, para ser más como tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Padre, a entender tu palabra y fortalécenos para también ponerla por obra, Señor. Lo pedimos, lo rogamos, lo suplicamos con humildad y con gratitud, en el nombre y los méritos de tu amado Hijo Jesucristo, Redentor y Salvador nuestro. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. El sermón de esta mañana se titula El Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. Y entendemos por evangelio, la palabra griega evangelio, que solo aparece en el Nuevo Testamento más de 100 veces, significa o se traduce como buenas nuevas. Incluso ahí en el Evangelio se usa Lucas capítulo 2 versículo 10, cuando los ángeles le anuncian a los pastores el nacimiento de nuestro Señor Jesús, dice: he aquí que os traigo buenas nuevas de gran gozo. La palabra buenas nuevas precisamente es evangelio en griego, la palabra griega, perdón, evangelio, y es la misma que se utiliza a partir del Nuevo Testamento, los libros escritos después de la venida de nuestro Señor Jesús. Y cuando buscamos la explicación o la traducción o el significado específico de la palabra evangelio, la mayoría de los libros dicen que se trata de la narración de la vida de nuestro Señor Jesús, y algunos dicen que es específicamente a partir entonces de los libros escritos del momento en que nuestro Señor Jesús viene al mundo. Pero eso no es del todo exacto, puesto que toda la Biblia es la palabra de Dios, y toda la Biblia habla de Cristo. Toda la Biblia es entonces el Evangelio de Dios, no nada más los libros escritos después de la venida del Señor Jesús, porque toda la Biblia está llena de buenas nuevas, no solamente el Nuevo Testamento. Entonces yo quisiera centrarnos de esa manera a entender el Evangelio de Dios como inclusive en todas las Sagradas Escrituras, y no únicamente en lo que corresponde a partir de la venida de nuestro Señor Jesús al mundo. Y la pregunta que quiero plantearle esta mañana, hay dos preguntas que quiero plantearle esta mañana. La primera de ellas es esta: ¿cómo puede usted estar seguro o segura de estar viviendo el Evangelio de Dios? ¿Cómo puede estar usted seguro o segura de estar viviendo en el Evangelio de Dios y no en alguna creencia equivocada o una falsa enseñanza? ¿Y cómo podría, si usted sabe que está viviendo en el Evangelio de Dios, cómo podría corroborarlo, cómo podría comprobarlo, cómo podría demostrar que está usted viviendo en el Evangelio de Dios? Existen en las Sagradas Escrituras muchas referencias al título de este sermón, el Evangelio de Dios. Y le quiero pedir que me tenga paciencia y que trate de acompañarme a la lectura de los pasajes que vamos a estar estudiando esta mañana. Trate de acompañarme, y si no le es posible, tome nota de ellos y estúdielos con más detenimiento después. Pero es importante que, si le es posible, me siga en ello. Hay muchas expresiones, insisto, al Evangelio, hay más de 100 en el Nuevo Testamento,
y se traduce, se menciona como el Evangelio del Reino, el Evangelio de la Gracia, etcétera, el Evangelio de la Paz, pero quiero centrarme en tres expresiones específicas. La primera de ellas que leemos tácitamente como tal, que dice Evangelio de Dios. Insisto, hay muchas expresiones que se pueden entender que se refiere al Evangelio de Dios, pero hay al menos 9 que se leen literalmente así, el Evangelio de Dios. Y lo vemos en la salutación del apóstol Pablo, Romanos 1:1. Romanos 1:1. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, apartado para el Evangelio de Dios. Y quiero que vea ahí mismo en Romanos 1:9, cómo dice el apóstol Pablo ahora. Romanos 1:9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, con mayúscula, y se refiere a nuestro Señor Jesús. Ahora, vaya conmigo también, por favor, a Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Y vea conmigo los versículos 8 y 9. Hemos estado estudiando en la escuela dominical esta epístola en particular, de modo que es un pasaje que usted ya leyó, pero quiero que me siga con su vista. Dice 1 Tesalonicenses 2, versículos 8 y 9, tan grande es nuestro afecto, dice el apóstol Pablo, por vosotros, hablando a la iglesia de Tesalónica, que no solo, que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos, otra vez dice, el Evangelio de Dios. Pero ahora vea ahí mismo en esta primera carta, pero en el capítulo 3, versículo 2, 1 Tesalonicenses 3:2, dice el apóstol Pablo, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Y una última cita, refiriéndose al Evangelio de Dios, la vemos en 2 Tesalonicenses 1:8, 2 Tesalonicenses 1:8, y dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos cómo Pablo hace la referencia al Evangelio de Dios, al Evangelio de su Hijo, al Evangelio de Jesucristo, al Evangelio de Cristo. Y no quiero que se confundan estas expresiones, le ruego que me siga con mucha atención, por favor. Hay una segunda expresión que se lee literalmente así, el Evangelio de Jesús. Hay al menos 5 referencias en la Biblia. El Evangelio de Jesús, y lo vemos en Marcos 1:1, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 1. Como le decía al principio, si no puede seguirme en la lectura de cada uno de estos pasajes, tome nota y estúdielos después con más paciencia o con más tiempo. Marcos 1:1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y si vamos al libro de Hechos, capítulo 8, Hechos, capítulo 8, versículo 35, el apóstol, es la escena donde Felipe está hablando con el eunuco estaba leyendo la profecía de Isaías, y dice el versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, hablando del
la profecía de Isaías, le anunció, dice, el Evangelio de Jesús. Y una última cita acerca del Evangelio de Jesús la vemos en Hechos 11:20. Hechos 11:20. Dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y hay una tercera expresión, y vuelvo a pedirle paciencia, porque es importante que veamos todas estas citas para que entendamos el contexto del sermón. Y no quiero que se pierda de ello, por favor. Hay otra expresión tácita, literal, que se lee el Evangelio de Cristo. Y solo le voy a dar dos citas, aunque se menciona al menos 12 veces, el Evangelio de Cristo. En Romanos, si sigue usted ahí en Hechos, el siguiente libro es el de Romanos, y vaya usted al final casi, es el penúltimo capítulo, el 15, Romanos 15, y dice el apóstol Pablo en el versículo 19, Romanos 15, 19, con potencia de señales, bueno, desde el 18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, dice, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado, dice, del Evangelio de Cristo. Pero vea antes en el versículo 16 de este mismo capítulo, Romanos 15, 16, dice el apóstol Pablo, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios. Ahora, para evitar confusiones y que no pensemos que cada uno de estos son evangelios diferentes, el apóstol Pablo es el mismo que aclara esta situación. Hay un solo evangelio. De modo que aunque la Biblia se refiera como el evangelio del reino, de la paz, de la gracia, de Dios, de Jesucristo, del Hijo, de Jesús, cualquiera de todas esas expresiones se refiere a un mismo evangelio, no a varios evangelios, hay un solo evangelio. Si sigue usted en Romanos, pase las dos cartas a los Corintios y llegue conmigo, por favor, a la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y precisamente aquí es donde el apóstol Pablo aclara todo esto, para que no pensemos que hay muchos evangelios, sino es un solo evangelio. Y dice ahí en Gálatas capítulo 1, y vamos a dar lectura desde el versículo 6 hasta el 9. Gálatas 1, del 6 al 9. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, que al parecer por el contexto de la expresión del apóstol Pablo se había empezado a desviar del evangelio verdadero, del evangelio de Dios. Dice Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir, ponga mucha atención a este pasaje, por favor, porque es crucial para el resto del sermón, para seguir un evangelio diferente. Y aclara, versículo 7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, mentir, malusar, malversar el evangelio de Cristo. Y escuche la sentencia. Mas si a unos otros, dice el apóstol Pablo, o un ángel del cielo, os anunciar un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, ¿sí? Sea maldito. La palabra anatema también significa ser excomulgado, es decir, no tengan comunión con esa persona. Sea anatema, sea expulsado, sea excomulgado, sea maldito. Versículo 9. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. De modo que
necesitamos centrarnos en entender el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. Y cualquiera de las expresiones que ya he citado se refiere específicamente a un mismo y a un solo Evangelio. Y ante la lectura de estos versículos que hemos estudiado, vemos esas tres verdades bíblicas. Es decir, existe un solo Evangelio. Lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:7, no que haya otro Evangelio, hay uno solo, el único verdadero Evangelio es el Evangelio de Dios. Una segunda verdad que derivamos de la lectura de estos versículos es que Dios y Jesús son uno mismo. ¿Por qué? Porque si el Evangelio de Dios es el mismo de Cristo, los dos son uno, como dijo nuestro Señor Jesús en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Predicamos lo mismo, hablamos lo mismo, enseñamos lo mismo, es el mismo Evangelio. Aunque se lea Evangelio de Dios y Evangelio de Jesús, es un mismo Evangelio, porque Jesús y Dios son uno mismo, son Dios. Y una tercera verdad que se deriva de la lectura de estos versículos que hemos estudiado, es que todo el Evangelio de Dios, está contenido única y exclusivamente en la Biblia. El Evangelio de Dios no está en ningún otro lugar que no sea la palabra de Dios, la palabra que Dios dictó. Segunda a Timoteo 3:16, toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, los libros escritos antes y después de la venida de Cristo, toda la Escritura es inspirada, fue dictada por Dios mismo. De modo que toda la Escritura es el Evangelio de Dios. Aquí está, y no hay ningún otro libro que contenga el Evangelio de Dios. Ahora, para que usted y yo podamos responder a las preguntas iniciales de este sermón, de cómo puede usted estar seguro, cómo puedo yo estar seguro de estar viviendo en el Evangelio de Dios, tenemos que entender qué enseña el Evangelio de Dios. ¿Qué me enseña el Evangelio de Dios para asegurarme que yo estoy ahí viviendo ese mismo Evangelio y no una falsa enseñanza? En primer lugar, el Evangelio de Dios enseña la deidad de Jesús. El Evangelio de Dios enseña que Jesús es Dios. Y le voy a dar varias citas, y insisto, perdón que sea tan repetitivo en esta petición. Trate de ir conmigo a todos estos versículos, para que después usted los pueda estudiar con calma, para que si alguien le cuestiona, usted pueda comprobar y corroborar que lo que enseña el Evangelio de Dios, que es el que usted está viviendo, es de acuerdo única y exclusivamente a lo que enseña la Biblia, el Evangelio de Dios. Y le voy a dar varios versículos, por favor trate de seguirme. Y esta es una prueba más de que el Evangelio de Dios está en toda la Biblia. Isaías 9:6. Isaías 9:6 probablemente es un versículo que usted ya sabe de memoria. Yo he tratado de memorizarlo y trataré de decirlo así, pero voy a la cita para asegurarme de no decir nada indebido. Dice, cuando está anunciando el profeta Isaías, más de 700 años antes del nacimiento de Jesús, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, es decir, todo el poder, toda la potestad sobre él, y se llamará su nombre, dice, admirable, todas con mayúsculas, refiriéndose a la deidad, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Recítelo usted ahí en su casa. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Más de 700 años antes estaba profetizada la deidad de nuestro Señor Jesús, estaba certificada la deidad de nuestro Señor Jesús. Y obviamente vamos a Juan 1:1, que también probablemente usted lo sabe de memoria. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús es Dios. Y luego en el versículo 14, y este Verbo, Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros, la deidad de Cristo y la humanidad perfecta de Cristo.
Romanos 9:5. Romanos 9:5. Dice, leemos la carta de Pablo a los romanos, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cristo es Dios. Una cita más en Tito capítulo 2, versículo 13. Tito capítulo 2, versículo 13. Dice Pablo a Tito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Una cita más en 2 de Pedro 1:1, la salutación del apóstol Pedro en su segunda epístola, 2 de Pedro 1:1. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una última cita que demuestra que Jesús es Dios en la primera carta del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Dice así, 1 Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, es decir, Jesucristo, y Él es el que nos ha dado entendimiento al derramar su Espíritu en nosotros, para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, y dice, su Hijo Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. La primera cosa que tenemos que entender que enseña el Evangelio de Dios es que Jesús es Dios. La deidad de Cristo está por toda la Biblia. No hay forma de negarla. Una segunda enseñanza es la muerte y la resurrección de Cristo. Y aquí vamos a ir a un solo pasaje que se encuentra en la primera carta de Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, casi es el penúltimo capítulo de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera Corintios 15, y vamos a leer del versículo 1 al 8. Primera Corintios 15, versículos 1 al 8. Hablando de la muerte y la resurrección de Cristo, dice así, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, por el Evangelio, dice, permítanme leerlo de esta forma, el Evangelio que os he predicado, el Evangelio que también recibisteis, el Evangelio en el cual también perseveráis, en el Evangelio por el cual, asimismo, si retenéis la palabra, el Evangelio que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y permítanme hacer una pausa aquí. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que si alguien hubiese querido desmentir en esa época la resurrección de Cristo, había más de 500 personas que habían visto a Jesús resucitado, y no hay ningún libro ni ninguna historia que pueda negar, que usted pueda usar para negar que Jesús resucitó. Si hubieran escrito en aquel entonces que los apóstoles y estos más de 500 estaban mintiendo, mas no es así. Cristo había resucitado y se le apareció a más de 500
después dice, apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y al último de todos, dice el apóstol Pablo, como a un abortivo, me apareció a mí. Ahora quiero rescatar de esta porción cuatro cosas muy importantes. La primera dice el apóstol Pablo, si retenéis la palabra, es decir, el evangelio que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Ahí está una aseveración del apóstol Pablo. Hay personas que se consideran cristianos, pero que han creído en vano porque no viven la vida de Cristo, no viven el evangelio de Dios. Y luego hay tres citas que quiero hacer un comparativo. Por favor, síganme con atención. Después dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo vino a cumplir las Escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, de los libros escritos antes de él y los libros escritos después de él. Dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y le voy a dar la cita, es Isaías 53, 9, y esa es la profecía que está cumpliendo nuestro Señor Jesús. Isaías 53, 5. Isaías 53, 5. Hablando de Jesús, más de 700 años antes de este evento, dice, mas él, Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Esa es la profecía que se cumplió cuando dice Pablo, y Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Luego dice, fue sepultado, murió y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y lo dice Isaías 53, 10, pero también lo dice Lucas, nuestro Señor Jesús, Lucas 24, el último capítulo del Evangelio según San Lucas. Lucas 24, 44 al 48, lo voy a leer. Y les dijo, hablando Jesús, estas son las palabras que os hablé tiempo pasado, estando aún con vosotros. El mismo Señor Jesucristo profetizó su muerte y su resurrección. Dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, es decir, en todos los libros escritos antes de Jesús está el Evangelio. Dice Jesús, era necesario que yo cumpliera todo lo que se había escrito de mí en toda la Escritura conocida hasta ese momento. Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. El mismo Señor Jesucristo profetizó esto, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Jesús resucitó conforme a las Escrituras. Y luego dice, y se les apareció, y permítame agregar, se les apareció conforme a las Escrituras. Vea usted, por favor, Juan 14, de ahí después de Lucas, Juan 14, versículos 19 y 20, lo voy a esperar a que llegue ahí. Juan 14, versículos 19 y 20. Jesús apareció a sus discípulos y a sus apóstoles y a más de 500, porque así estaba escrito, conforme a las Escrituras. Juan 14, 19, todavía un poco, les dice Jesús, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis, y en aquel día, está hablando a futuro, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Como le dijo Jesús, muéstranos al Padre, y le dice Jesús, yo soy el Padre. Tanto tiempo he estado con vosotros y no me conocéis. Creedme, yo soy en el Padre y el Padre es en mí. De modo que el Evangelio de Dios enseña la deidad de Cristo, enseña la muerte y también enseña la resurrección de Cristo, sobre la cual está basada toda la doctrina, toda la fe de los cristianos, en la resurrección de Cristo.
Si usted continúa leyendo el capítulo 15 de la primera carta de Pablo a los Corintios, verá la disertación de Pablo. Dice, si Cristo no hubiera resucitado, somos los más miserables. Pero porque Cristo resucitó, nosotros viviremos. El Evangelio de Dios enseña la resurrección de Cristo. Y el Evangelio de Dios, en tercer lugar, enseña también el pecado de la humanidad. Enseña el pecado de la humanidad. Sígame por favor Eclesiastés 7:20. Si ubican el libro de los Salmos, después está Proverbios, después está Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20. Eclesiastés, capítulo 7. Y vamos a ver allí que el Evangelio de Dios enseña el pecado de la humanidad. Es decir, que todo hombre es pecador. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay uno solo. Y obviamente el versículo que ustedes ya y nosotros y yo ya conocemos y hemos citado muchas veces, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Todos pecaron sin excepción, todos pecamos sin excepción. Y 1 Juan, capítulo 1, versículo 8. 1 Juan 1:8. Dice así, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todo ser humano somos pecadores. Eso es lo que enseña el Evangelio de Dios. Y le voy a pedir que me siga atención, con mucha atención, porque vamos a regresar a estos puntos para decir lo que no es el Evangelio de Dios. Es muy importante que se quede conmigo, por favor. Una cuarta enseñanza del Evangelio de Dios es que enseña la salvación por la gracia de Dios y mediante la fe del hombre. La salvación por la gracia de Dios y por la fe, mediante la fe del hombre. Otra vez, les voy a dar 3 citas que muy probablemente ustedes han memorizado ya. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El Evangelio de Dios enseña la salvación por la gracia de Dios y por la fe del hombre. Efesios 2:8 y 9. Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque por gracia, por la gracia de Dios somos salvos por medio de la fe en Cristo. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y el otro pasaje que también probablemente usted sepa de memoria, Romanos 10, versículos 9 y 10. Desde la última parte del versículo 8, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor de tu vida, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que resucitó Jesús, entonces si cumples esos requisitos, dice, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El Evangelio de Dios enseña, sí, que el hombre es pecador, pero también enseña que hay un Dios misericordioso que nos ofrece su gracia gratuitamente, la salvación, si ponemos nuestra fe en su Hijo Jesucristo y le confesamos como el Señor de nuestra vida. Una quinta verdad que enseña el Evangelio de Dios es la autoridad y la veracidad de las Escrituras. La autoridad y la veracidad de las Escrituras. En el libro de Salmos, Salmo 119, versículo 160. Salmo 119,
versículo 160. Dice el salmista: la suma de tu palabra, es decir, toda tu palabra, la totalidad de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra, toda tu palabra es verdad. Juan 17:17 también es un versículo que hemos estudiado muchas veces. Dice nuestro Señor Jesús en la oración por sus apóstoles: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y debiera ser suficiente con el pasaje que citamos de segunda de carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 16, donde dice: toda la escritura es inspirada por Dios, la dictó Dios. Eso es suficiente para demostrar que el Evangelio de Dios dice que su palabra es verdad su palabra, y tiene toda la autoridad porque viene de Dios. Le doy una última cita, 1 Tesalonicenses 2:13. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice el apóstol Pablo: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra, es decir, el Evangelio de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis, no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. El Evangelio de Dios demuestra, enseña la autoridad y veracidad de las Escrituras. En sexto lugar, si está ahí en Tesalonicenses, en la primera carta, vaya al capítulo 1 nuevamente, por favor. La segunda Tesalonicenses, capítulo 1. El Evangelio de Dios enseña la justicia de Dios. El Evangelio de Dios enseña que Dios va a ejercer su justicia. Segunda Tesalonicenses 1. Y vamos a dar lectura del versículo 5 al 9. Segunda Tesalonicenses 1, 5 al 9. Dice así: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que se atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, escuche, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen ¿qué? Al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Habrá paga para ellos, habrá retribución, habrá retribución y condenación. Dice el versículo 9: los cuales, aquellos que no obedecen el Evangelio del Señor Jesucristo, sufrirán pena ¿de qué? De eterna perdición. Son condenados por la eternidad, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El Evangelio de Dios enseña que aquellos que rehúsan creer en Jesucristo verán la condenación eterna, sufrirán pena de eterna perdición. Y en séptimo y último lugar, aunque el Evangelio de Dios es toda la Biblia, nos pasaríamos años estudiándolo uno por una de las cosas que enseña, pero estas son 7 verdades que yo quisiera que usted atesorara en su corazón para asegurarse de que está viviendo en el Evangelio de Dios y para que pueda usted corroborarlo y comprobarlo con quienes no conocen a nuestro Señor y que tienen un Evangelio diferente. La séptima verdad que enseña el Evangelio de Dios, y lo mencionábamos en la escuela dominical, dice: las aflicciones y la vida eterna del creyente. Las aflicciones y la vida eterna del creyente. Le doy la cita, no vamos a ir a esta cita, pero usted la conoce, es Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12, que habla de las bienaventuranzas, y dice nuestro Señor Jesús: bienaventurados sois si por mi causa os persiguieren, y sigue hablando de esto y de que la vida del cristiano vamos a ser vituperados, apartados, rechazados. Eso ya estaba profetizado por el Señor Jesús.
pero quiero que vaya conmigo a 2 Timoteo. Si estaba ahí en 2 Tesalonicenses, vaya, siga adelante, pase de la carta 1 Timoteo, vaya a la 2 carta a Timoteo y siga conmigo del capítulo 1, los versículos 8 al 10. 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 10. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino, dice, participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Los creyentes estamos sujetos a aflicciones por obedecer el Evangelio de Dios. Según dice, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, antes de la creación del universo, pero que ahora han sido manifestadas por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz, escuche, la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El Evangelio de Dios anuncia la vida y la inmortalidad para el creyente, así como también anuncia sus aflicciones. De modo que, para una aplicación práctica de este sermón, para contestar a la pregunta, ¿cómo puede usted estar cierto de que está viviendo en el Evangelio de Dios? Déjeme regresar a estas 7 verdades bíblicas que acabamos de demostrar. Si en el lugar donde usted se congrega, si los líderes religiosos que usted escucha, ya sea virtualmente o personalmente, le predican que Jesús no es Dios, como lo hace tristemente los testigos de Jehová, que niegan la deidad de Jesús, y aquí vimos por lo menos 7 citas en donde la Biblia declara desde Isaías que Jesús es Dios. Si el lugar a donde usted va, la secta de los testigos de Jehová, le dicen que Jesús no es Dios, ese es un evangelio diferente y es un evangelio de anatemas. Usted debe excomulgarlos, no debe tener comunión con ellos. Cualquier religión que enseñe que Jesús no es Dios es anatema. En segundo lugar, cualquier religión, templo, líder religioso que enseñe que Jesús no murió y resucitó, como lo vimos aquí, es anatema. Desde tiempos inmemoriales, los saduceos, en el tiempo de Jesús, negaban la resurrección, decían que no podía haber resurrección de los muertos. Y Jesús resucitó y Jesús vive. Lo cantamos esta mañana, Jesús vive. Cualquier religión o secta que le enseñe, que trate de enseñar que Jesús no resucitó, es anatema. Cualquier religión que le diga que puede ir al cielo porque es bueno, porque dice el pecado de la humanidad, el Evangelio de Dios enseña el pecado de la humanidad. Si alguien le dice a usted o le trata de enseñar y convencer que no es necesario creer en Jesucristo y confesarlo como su Salvador y su Señor para ir al cielo, que con que usted trate de ser bueno, con eso es suficiente, ese es un evangelio diferente, es el evangelio del anatema. Si alguien le dice que la salvación no es por poner nuestra fe en Jesucristo, es un evangelio diferente, sea anatema. Si usted le dicen que tiene que hacer otras cosas, si usted le dice que tiene que bautizarse para ir al cielo, ese es un evangelio del anatema. Si usted le dice que tiene que hacer buenas obras para ir al cielo, ese es un evangelio diferente. Si a usted le dicen que sus parientes están en un lugar llamado purgatorio o el limbo y que mediante el pago de indulgencias usted los puede sacar de ahí, ese es el evangelio del anatema. Es falso, no es bíblico. Si a usted le dicen, le tratan de enseñar cualquier otra cosa que no está en la Biblia, ese es el evangelio del anatema.
el libro que usan los testigos de Jehová, el libro del Mormón, la perla de gran precio, cualquier otro libro que no sea la palabra de Dios, es el evangelio diferente, es un evangelio de anatemas. No necesita usted más que la palabra de Dios. Y déjeme hacer un paréntesis aquí de una vez. Hay muchas versiones de la Escritura, hay muchas, tristemente cada vez salen más. Y digo tristemente porque no digo que no haya personas bien intencionadas que tratan de transcribir la palabra de Dios en un lenguaje más entendible. Pero déjeme decirle algo, empezando por la Nueva Versión Internacional. Y si usted quiere escribirme por separado, con mucho gusto le doy todo un estudio acerca de todos los errores doctrinales que enseña la Nueva Versión Internacional. Es casi una Biblia satánica, es una Biblia que permite el homosexualismo, con eso le puedo decir mucho. La mayoría de las iglesias cristianas ortodoxas se mantienen firmes en el uso de la versión Reina Valera. 1909, 1960, la nueva. Usted trate de buscar esta versión. Y déjeme decirle algo más. Cuando una persona me dice, es que no puedo entender el lenguaje de la Biblia Reina Valera y necesito un lenguaje más moderno, lo que me está diciendo es que el Espíritu Santo no le habla a esa persona. Porque cuando usted ora y se pone en manos del Señor para que el Espíritu Santo le revele la verdad de las Escrituras, usted puede leer la versión 1909 de la Reina Valera y el Espíritu Santo le va a explicar la Biblia. Y si usted dice no la puedo entender porque tiene palabras muy rebuscadas o muy raras o muy antiguas, usted no está orando, usted no está siendo usado por el Espíritu Santo para que Él explique la palabra de Dios. Cierro el paréntesis acerca de la Biblia, pero le ruego de todo corazón, si usted realmente tiene fe en Dios y tiene fe en el poder del Espíritu Santo para que Él le revele la verdad, porque eso es lo que prometió Jesús, que el Espíritu Santo sería el que nos revelaría la Escritura, no necesita más que leer la Biblia Reina Valera. Y no la vendo, ni tengo comisión por venderla. Pero créame, es la Biblia más cercana y es la que más se usa en el mundo cristiano. Y bien haría usted a atenerse a ella. El Evangelio de Dios enseña la veracidad de las Escrituras y la autoridad de las Escrituras. De modo que usted no necesita ni el catecismo, ni el libro del Mormón, ni el libro ni ningún otro libro más que la palabra de Dios para vivir en el Evangelio de Dios. Porque solo aquí está el Evangelio de Dios. Este es el único libro que escribió Dios. Todos los demás los escribieron hombres. Y todos los hombres somos faltos, somos pecadores, no somos perfectos. Nos vamos a equivocar en lo que escribimos, pero Dios no se equivoca, aquí no hay un solo error. Si a usted le dicen que tiene que aprenderse otro libro, ese es el Evangelio del Anatema. En sexto lugar, si alguien le dice que Dios es amor y que Dios no manda a nadie al infierno, eso es cierto, Dios no manda a nadie al infierno. Y también es cierto que Dios es amor. Las personas se van al infierno, a la muerte eterna, por rehusar creer en el Señor Jesucristo. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 18. Los que rehusan creer en Cristo ya están condenados por ellos mismos, por rehusar creer en Cristo. Esa es su condenación. Dios no los manda, ellos van solitos, por su propia decisión. Pero dice la palabra de Dios, el Evangelio de Dios, que Dios va a ejercer su justicia y que aquellos que se niegan a obedecer el Evangelio de Dios irán a la condenación eterna. Si alguien le quiere enseñar que no hay infierno, que no hay condenación, ese es el Evangelio del Anatema. Por supuesto que hay infierno, por supuesto que hay condenación. Si no, Cristo no hubiera tenido que venir a morir por nosotros. Si todos fuéramos a ir al cielo por nuestras buenas obras, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué tuvo que enviar Dios a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros si todos íbamos a ir al cielo de todos modos? Es una falsedad, es una herejía, es una blasfemia. Dios va a ejercer su justicia
sobre todos aquellos que rechacen creer en Jesucristo como su Salvador y Señor de sus vidas. Y finalmente, si a usted le quieren enseñar que la vida del creyente es toda felicidad y no hay vicisitudes y nada malo y no hay penalidades y no sufrimos porque ya somos cristianos, ese es el evangelio del anatema. Y si alguien le dice que la salvación se pierde, que la salvación no es eterna, ese es el evangelio del anatema. Nuestro Señor Jesús dice: ninguno de los que me diste se ha perdido. Todos los que venimos a Cristo, dice, estamos en la mano de Dios Padre y nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios Padre. La salvación es eterna, la salvación no se pierde, y cualquiera que le enseñe lo contrario es el evangelio del anatema. Usted debe de excomulgarse, no debe tener comunión con esas personas. Lo que sí tiene que hacer es demostrarle el verdadero evangelio de Dios, y quizá Dios lo use a usted para traerlos a los pies de Cristo, con todas estas verdades que hoy acabamos de estudiar. Le voy a dar 2 citas más y con eso termino. Primera de Juan 4, versículos 1 al 3, dice lo siguiente, hablando de lo que acabo de exponer. Primera de Juan 4, 1 al 3, dice: amados, le está hablando a la iglesia, a los creyentes, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esta carta fue escrita probablemente 80, 70 años después de la venida del Señor Jesús. Desde entonces ya había falsos profetas y lo seguirá habiendo siempre. Versículo 2: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y es Dios mismo. Jesús es Dios mismo. El que enseña lo contrario es anatema. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo desde entonces, mucho antes. Negar que Jesús es Dios es el pecado mayor, y es el pecado que lleva a las personas a la muerte y condenación eterna. De modo que profesar un evangelio diferente, como le llama el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, profesar, creer, obedecer, seguir un evangelio diferente al de la palabra de Dios, al que revela estas 7 verdades, tiene que ser un evangelio del anatema. Usted tiene que considerarlo así, tiene que apartarse de él y tiene que buscar el verdadero evangelio de Dios, en donde se predique que Jesús es Dios, que la muerte y resurrección de Cristo son verdaderas, que todo hombre es pecador, que la salvación es por gracia y por fe, que la autoridad, que las escrituras son totalmente autoritativas y tienen toda la veracidad de Dios porque las escribió Dios mismo, que Dios es un Dios que ejercerá justicia sobre los no creyentes, y que la vida del creyente es de aflicción, pero que también la promesa para el creyente es la vida eterna. Si usted tiene viviendo en este evangelio, está viviendo en el evangelio de Dios, y aferrarse a estas verdades le fortalecerá para no apartarse del camino de Dios. Termino leyendo 1 Corintios 16, 22, casi al final de la primera carta del apóstol Pablo a Corintios. Fíjese lo que dice: el que no amare al Señor Jesús sea anatema. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, si me amáis, obedece el evangelio de Dios. Si de veras me amas, aférrate al evangelio de Dios y a ningún otro evangelio más que el evangelio de Dios. Porque si no, no me demuestras que me amas. Y dice: y el que no amare al Señor Jesús sea anatema, sea maldito, sea excomulgado de la comunión con Dios. Gloria a Dios, gracias a Dios que tenemos su palabra y tenemos su evangelio para seguirlo fielmente. No permita que entren falsas doctrinas, falsas enseñanzas en su vida.
Si usted está yendo a alguna congregación que enseña algo diferente a cualquiera de estas, con una sola diferente que esté enseñando, si usted le dicen, por ejemplo, y olvidé mencionar estas dos, téngame un poco de paciencia. Si a usted le dicen que tiene que haber alguna manifestación visible del Espíritu Santo en su vida, que usted se tiene que revolcar, o que no puede dejar de reírse, o que usted tiene que hablar en lenguas, o que usted tiene que tener el don de sanidad para tener el Espíritu Santo, ese es un evangelio diferente, ese es el anatema. Eso no es bíblico, eso no está aquí en la palabra de Dios, es una falsa doctrina, es una falsa enseñanza. O si usted le enseña que tristemente hay ya algunas congregaciones que dicen esto, que usted puede seguir siendo homosexual o lesbiana y de todos modos va a ir al cielo, ese es el evangelio del anatema. Las faltas sexuales están condenadas por Jesús, están condenadas en la palabra de Dios. Los que sigan siendo homosexuales o lesbianos se irán al infierno si no se arrepienten. Es muy claro. Dios nos creó varón y hembra, varón y mujer. Dios no crea homosexuales, Dios no crea lesbianos, Dios crea lesbianas, perdón, Dios crea varón y mujer, nada más. Y cualquier desviación del hombre o de la mujer es anatema, es contrario a la voluntad de Dios, es rebelarse contra la voluntad de Dios, y rebelarse contra la voluntad de Dios es pecado. De modo que cualquiera que le enseñe estas cosas es anatema, es un evangelio diferente, como le llama sensiblemente el apóstol Pablo. Pero usted y yo tenemos que vivir el evangelio de Dios, vivir en el evangelio de Dios, teniendo todas estas verdades bíblicas como el fundamento de nuestra fe, y que nadie nos pueda mover del fundamento de nuestra fe. Le preguntaba yo al principio, ¿cómo puede usted comprobar que está viviendo en el evangelio de Dios? Bueno, aquí están todas estas citas bíblicas que usted puede estudiar y puede compartirle a otros para que entiendan cuál es el verdadero y único evangelio. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de Jesús, el evangelio del Hijo de Dios, el evangelio de Dios Padre, el evangelio del reino de los cielos, el evangelio de la paz, el evangelio de la gracia, un mismo evangelio. Todos son uno solo, un solo y un mismo evangelio, porque Dios y Jesús son uno mismo, junto con el Espíritu Santo, son uno mismo. Manténgase firme en el evangelio de Dios y tome estos pasajes y compártalos con aquellos que pueden estar recibiendo falsas enseñanzas que los llevarán a la perdición eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, Padre eterno, Rey de reyes, Señor de señores, solo tú eres Dios, Padre, y solo a ti queremos obedecer, solo a ti queremos seguir, queremos vivir en ti, queremos vivir en tu evangelio que nos has dejado en tu bendita palabra, Señor. Suplicamos que grabes todas estas verdades en nuestro corazón y en nuestra mente, para que jamás nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, Padre, sino que nos mantengamos firmes en tu camino, en nuestro Señor Jesús, que es nuestro camino a seguir, nuestro ejemplo a seguir. No permitas que en nuestra mente, en nuestro corazón entren falsas enseñanzas, y Padre, ayúdanos, úsanos para poder enseñar tus verdades a aquellos que están viviendo en el error por las falsas enseñanzas del anticristo, del anatema. Por favor, Padre, y cualquier persona que escuche este sermón y que esté siendo mal enseñado, Padre, llévalo a tu verdad, llévalo al evangelio de tu Hijo Jesucristo, llévalo a tu propio evangelio, Señor, para que conozca la verdad eres tú, Señor, nada más tú eres la verdad, y en ti queremos reposar, y en ti queremos vivir nuestra vida hoy y siempre. Te rogamos todo esto y te agradecemos por tu iglesia, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.